Sergio Morales, director del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y estamos aquí de nuevo en nuestro podcast favorito, hablando de esquemas con. Hoy tenemos una participante, una invitada muy especial, que es María Mazón. Muchísimas gracias por estar aquí, María, por compartirnos este espacio. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se me hace bastante valioso en el trabajo y las intervenciones desde la terapia de esquemas. Vamos a hablar sobre arteterapia y terapia de esquemas. Entonces, María, como para introducir el tema, me encantaría saber de dónde surge esta idea de combinar el arteterapia y la terapia de esquemas, porque no hay realmente información así profunda sobre este tema. ¿Qué ocurrió? Pues, bueno, primero que nada, hola a todos, buenas tardes. Es un honor estar aquí. Y pues fíjate, Serge, desde que yo estaba en la carrera, la verdad es que desde primer semestre estábamos en prácticas varias, ¿no? O sea, estuve trabajando con niños en unas prácticas, con gente con discapacidad, con adultos mayores, con un montón de poblaciones, ¿no? En hospital, en 1000 lugares. Y algo que me di cuenta es que cuando falla el lenguaje, el arte siempre entra. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues la verdad es que hacíamos actividades como muy random, ¿no? O sea, de que a lo mejor estábamos con los niños y era como, bueno, por ejemplo, tengo muy presente en las prácticas que tuve en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, pues los niños con quemadura estaban, pues a veces imposibilitados para hablar porque eran muy chiquitos, pero ya estaban como o sea, ya podían moverse, ya podían como tocar materiales y siempre el arte les llamaba, ¿no? O sea, el estar coloreando, el agarrar el crayón, el ver qué material usar, siempre era algo como que estaba ahí. Con adultos mayores, lo mismo, ¿no? A lo mejor ya había gente con demencia, había gente pues que ya no se podía comunicar verbalmente, pero que a través del arte encontraban la manera para estar, ¿no? Para socializar y para pues construir con un otro, lo cual me pareció súper valioso. Y nunca tuve una clase tal cual en la carrera, ¿no? De psicoterapia de arte, más que un pequeño módulo en una clase que se llamaba Nuevas Tendencias de la Psicología, y entonces algo metían de arte y me encantó. Teníamos que ir a lugares donde daban como terapia de arte y la forma, ¿no? Tan natural que se presentaba con los materiales, con la gente, cómo salían con sus cuadros, ¿no? Súper emocionados, transmutando como todo el dolor o todo lo que habían pasado, me pareció algo que me voló la cabeza. Y pues lo había dejado un poco de lado. Cuando empecé ya mi práctica clínica, pues empiezo a trabajar con niños, ¿no? Y esta idea que se tiene de que el arte es solo para niños, pues con ellos dibujábamos un montón, con la arcilla, ¿no? Hacíamos un montón de cosas en esquemas en particular, ¿no? Como haz tu modo de afrontar pero con arcilla, ¿no? O dibuja a tu voz tóxica, que es un poco lo que se hace en esquemas. Sí. Y fue como empezar a darle ese seguimiento hasta que ya me metí a estudiar pues varios diplomados de terapia de arte y pues me encantó irlo incluyendo porque pues los beneficios han sido impresionantes con los pacientes. Qué interesante. Uh-huh. ¿Y en dónde dónde empiezas a hacer esa mezcla? O sea, tú tuviste esas prácticas y de repente empiezas a aplicar la terapia de esquemas y es que como que recuerdas ese momento de, oye, ya no hace mucho que no trabajo con niños, con adolescentes, con arte, y lo retomas, ¿o qué fue lo que dijiste? Creo que falta más arte para poder seguir integrando en la terapia de esquemas. Pues fíjate, yo cuando empecé mi vida laboral ya profesional, o sea, como ya muy formal, fue en un colegio y estaba dando una clase de literatura infantil. Y entonces yo no le daba a los niños la clase, ¿no? Tal cual, pero le daba a futuros maestros la clase de literatura infantil. Entonces, muchas de las actividades que se usaban para poder integrar la historia o poder identificarse con la historia era el arte, en cualquiera de sus posibilidades, ¿no? La música, el dibujo, la escultura, lo que sea, ¿no? O sea, todo era a través del arte. Entonces, pues yo amaba esa clase, ¿no? Porque sacaba mi lado más artístico y cada quien creaba cosas muy suyas, ¿no? O sea, la realidad es que es una expresión tuya, que no hay como ni por dónde verle de esto está mal, no, porque es tu arte, es tu forma de expresar y eso es lo que vale la pena. Entonces, cuando empiezo mi práctica clínica como psicóloga tal cual, pues yo estaba muy así de by the book, ¿no? O sea, si se decía que 1, 2, 3, pues se hacía 1, 2, 3 y no tenía como, me daba miedo como empezar a experimentar hasta que dije, bueno, a ver, tienes todo este bagaje, ¿no? Que puedes empezar a incluir. A los niños les encantan las historias, a los niños les encanta crear y entonces empecé por ahí.
había niños, como empecé a trabajar principalmente con niños, pues había niños que les costaba mucho hablar, ¿no? Que no querían como decir nada, ¿no? Que era como sacarles las palabras así, claro. Especialmente adolescentes, ¿no? Que era como el reto mayor hacerlos hablar. Y me di cuenta que a través del arte, se soltaban un montón. O sea, ya sea que empezáramos la sesión con una canción, que empezáramos la sesión dibujando cómo llegaban, ¿no? Que usaran un color para representar algo, ¿no? Lo que fuera. Y entonces de ahí fue que pues mi idea con el arte empezó como para romper el hielo, ¿no? Para hacer esta parte vincular, y se terminó convirtiendo en algo mucho más profundo, ¿no? Que no había visto como la dimensión que tenía. Wow, qué interesante. Qué interesante. Porque, pues sí, como mencionas, creo que de los desafíos, que justamente por ahí va mi pregunta, ¿no? Con los niños y adolescentes, pues son como los retos más complicados, el poder generar un vínculo, mejorar esa relación terapéutica, sí, para empezar a construir. Claro. ¿Y qué hacías al inicio? O sea, ¿empezabas con esto de romper el hielo y después como a lo clásico? ¿O desde el principio dijiste, no, esto ya es lo mío y ya mejor me voy de corrido con el arte? No, pues al principio solo era para romper el hielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía unas, no sé si ubican, ¿no? Este juego de los changuitos que va sacando como los palillos, ¿no? Y entonces era, dependiendo el color que te salía, representaba una emoción y tenías que contestar una pregunta al respecto, ¿no? O era como el crear lo que fuera, ¿no? O sea, como dibujar tu emoción, o esto que también nos habían enseñado en el diplomado de niños y adolescentes. Entonces, pues lo fui agarrando por ahí, pero de lo que venía como de mí era para romper el hielo, ¿no? Entonces, hablábamos de arte porque había muchos niños que pues les encanta hablar de arte. Claro. Pero con el que creo que empecé así más puntual fue con un adolescente. Bueno, ya ahorita tiene 18, 19 años, ya no es tan adolescente, pero que llegaba mudo, ¿no? O sea, literal, las sesiones eran así. Entonces yo haciendo 1000 preguntas y yo parándome de cabeza, ¿no? Así lo que fuera. Cara, exacto, así, literal, lo que fuera para poderlo hacer hablar, y no había posibilidad. Pero de la nada, ya que se empieza a abrir un poquito, me empieza a decir que él hace canciones, ¿no? Wow. Que a él le encanta hacer canciones, que él tiene un canal de YouTube, que hace un montón de cosas con eso. Y yo, a ver, pues cuéntame más, ¿no? Y entonces mis sesiones con él, así, las amo. O sea, que al principio las sufría, pero ahora las amo, porque acabaron siendo súper filosóficas por el arte, ¿no? O sea, por todos estos símbolos que se van creando con el arte. Entonces lo ponía a dibujar y se me quedaba viendo así de cómo. Pero cuando le decía, porque algo que pasa con el arte es que todos es como, no, es que yo no dibujo bien. Sí. No, es que yo no tengo ni idea. Yo no sé hacer ni un caballo. Y yo soy de esas, ¿eh? O sea, yo no sé hacer nada, literal nada. Siempre le digo a mis pacientes como de, ni te preocupes porque ya viste mis dibujos y son terribles, entonces tú fluye. Y cuando bajas esa presión, ¿no? O sea, cuando bajas el tiene que ser perfecto, solo expresa algo, o sea, se relajan cañón, empiezan a crear cosas, ¿no? Y es como de, a ver si le entiendes, María. Yo no se trata de que yo le entienda, a ver, tú explícame qué está pasando. Entonces ya cuando empezamos como a ver, ¿no? Y nunca interpretando el dibujo, porque eso es como de la persona, pero es como de, a ver, yo veo aquí algo, ¿no? Y entonces es como de, sí, tienes razón, y entonces de aquí, y vamos construyendo, y las sesiones se vuelven súper filosóficas, o sea, de verdad súper filosóficas, pero acaban siendo súper profundas, ¿no? O sea, porque el trabajo llega mucho más profundo, por así decirlo. Entonces, pues sí, un poquito por ahí está la trayectoria. Qué interesante, es que se me viene a la mente, fíjate, pues yo sí me gusta trabajar igual dibujo y algunas cositas como de arte, pero como mencionas, me acordé de una experiencia donde justo había una dificultad con un chico, de poder justamente como que empezar a expresar, y me acuerdo mucho que me decía de una canción de Imagine Dragons, la de Demons, sí. Y me decía, es que me siento, cuando escucho esa canción me siento así, y literal, o sea, se volvió una sesión como ultra profunda, filosófica, sí, como ver más allá, y fue bien curioso porque pasaron años, y al cantante, ¿no? Él justamente dice que esa canción fue porque esos demonios, ¿no? Tienen que ver con nuestra salud mental y todo. Yo dije, wow, o sea, ni siquiera necesitábamos saber el significado para poder profundizar. Claro, y eso es lo que me encanta, porque no es como que necesites hacer un volcán perfecto para expresar tu enojo, ¿no? O sea, a veces tu volcán está chueco, porque tu enojo está chueco y está bien, ¿no? O sea, justo el miércoles tuve sesión con este chico y lo tengo muy presente, por eso lo comparto, sí. Pero llegó y me decía como de, María, es que estoy perdido, mi vida no tiene sentido, ¿no? Y yo, pues a ver, vamos a explorar ese sinsentido, ¿no? Y entonces le dije, le puse, tenemos un pizarroncito en el consultorio, entonces le dije, a ver,
ver, dibújame aquí tu sinsentido. Y puso solo puntitos, ¿no? Y yo, ok, ¿qué es esto? Y me dijo, pues es que a veces estoy aquí, y a veces estoy allá, y a veces estoy acá, y a veces... Y yo, tienes toda la razón. Oye, ¿y si unimos los puntitos? Y entonces empieza a unir los puntitos y se creó como, dependiendo cómo lo vieras, ¿no? Le dije, a ver, ¿tú qué ves? Y me dice, pues se ve como un país, ¿no? Y yo, tienes toda la razón, yo también veo un país. ¿Qué más ves? Y me dice, no, pues también si lo ves así de lado, es como una pierna súper fuerte. Y yo, sí, es una pierna súper fuerte, bien parado. ¿Qué más? Y yo le dije, yo veo montañas. Y me dijo, sí, yo también veo montañas acá. Entonces le dije, ¿qué sentido le estás dando a tu sinsentido? Entonces ya fue como de, pues es que ese soy yo, ¿no? O sea, todo ese sinsentido me ha llevado a mi país, me ha llevado a mi fuerza, me ha llevado a mi enraizamiento, me ha llevado a todo esto, ¿no? Entonces, de dibujar puntitos, así de que ahí está mi sinsentido, creamos mucho sentido, ¿no? Entonces, wow. Y una tontería, o sea, un plumón y puntitos en un pizarrón y ya con eso se creó todo esto, ¿no? De decir, pues no estoy perdido, ¿no? Sí he trazado un caminito y sí estoy en donde quiero estar o en donde a lo mejor no es como mi objetivo final o mi lugar final, pero que estoy como caminando hacia allá, ¿no? Entonces le dije, fíjate, dejaste unos puntitos fuera. Me decía, no, es que no los vi. Y yo, bueno, porque no estamos listos para verlo, pero puedes borrar y reconstruir, ¿no? Tienes razón, ¿no? O sea, como muy desde ahí, la verdad me pareció impresionante lo profundo que llegamos en la sesión con puntitos, ¿no? O sea, literal. Qué maravilla, porque justo, o sea, y quería preguntarte si había justamente ciertos desafíos, ¿no? Pero pensándolo, o sea, qué tanto también como reflexionar, qué tanto los desafíos a veces son por esa situación de querer hacer una sesión cuadrada. Claro. A lo mejor un arteterapeuta, ¿no? que ha estudiado 1000 años nos va a decir, eso que están diciendo ni siquiera es arteterapia desde mi... Claro, probablemente. Desde mis estudios. Claro. Pero si lo vemos como en esa creatividad, en esa conexión con realmente yo diría con lo más profundo de cada uno de nosotros. Claro, totalmente. Y fíjate, ¿no? O sea, creo que algo bien importante es que desde la terapia de esquemas, una de las necesidades que tenemos que cubrir es el juego y la espontaneidad, ¿no? Totalmente. Y no sé cuántos pacientes te han llegado a ti, a mí me llegan todos los pacientes que están así rígidos, ¿no? O sea, que no fluyen, que es como de, no, es que no sale perfecto. La de pacientes que me llegan, que me dicen, es que si no es perfecto no lo quiero, ¿no? Sí. Que está impresionante, que con este tipo de estrategia, y que al principio es de, no, lo voy a borrar, es que no me gustó, no es que quedó horrible. Entonces tenemos que poner reglas, ¿no? No se vale borrar y a ver cómo queda. Entonces los pones en la peor situación del mundo, pero cuando ven el producto final, que no es perfecto, pero que está diciendo algo que a veces hasta me conmueve lo que crean, ¿no? Acaba siendo como pero María, ¿por qué? Y yo, pues es que ve nada más lo que me estás diciendo con este dibujo, ¿no? Y entonces ya es como, ¿ah? Entonces con los que son así súper controladores, a ver, haz el dibujo pero con tu mano no dominante. Entonces ya veo su cara de te odio, ¿no? O sea, no hay forma, pero cómo se empiezan a soltar poquito a poquito, ¿no? Y cómo al final ese tipo de intervenciones que parecen de lo más X, pues ayuda también a bajar. Aleatorias, exacto, al azar, exacto, ¿no? Sí. Pero tienen que estar bien pensadas, ¿no? Sí, finalmente. Sí, que tienen siempre un objetivo atrás, exacto. O sea, no es pintar por pintar y no es colorear por colorear y aquí está tu mandala que sirve mucho, ¿no? Y que estoy para mindfulness y todo eso me encanta, pero que tienen siempre un objetivo para atrás, ¿no? Que creo que es uno como de los mitos, como de no, la arteterapia es ir a pintar y ya está. Y la realidad es que si se entendiera el trabajo tan profundo que se hace con el arte, pues creo que le daría la vuelta a todo, totalmente. Totalmente, ¿no? Y me hace mucho sentido, por ejemplo, yo también, yo más que arte, me gusta mucho el tema con el dibujo, uh-huh. y me encanta, ¿no? Por ejemplo, cuando están, es que no me sale, me va a quedar feo, y desde eso, desde la inseguridad de que están teniendo de dibujar, pues ya puedes ir identificando claro. justamente esos modos, ¿no? Claro. El modo crítico que está diciendo. Exacto. Dibújalo, ahí plantéalo, sí. ponle una forma, ponle... Claro. Y fíjate, ahora que dices eso, justo trabajé una vez con un chiquito que tenía como 8 o 9 años y estábamos haciendo este ejercicio como de la mariposa y la oruga, pero con niños varones, lo ocupo como con el Transformer, ¿no? El coche que se convierte en el super Transformer. Y entonces el niño estaba explorando el consultorio y vio que había arcilla. Entonces me dijo, María, ¿podemos usar la arcilla? Y yo, pues vamos a crear tu coche Transformer con arcilla. Y entonces empezó a crear el coche y me decía, María, pero está chueco. Y yo, no, pero ve, si le ponemos aquí a lo mejor pasa algo, ¿no? Entonces ya llegaba y era como, bueno, a ver, se lo ponemos. Y al final pues quedó obviamente chueco el
el coche, ¿no? Exacto, el Transformer. O sea, pero era el cochecito antes de que se convirtiera en el Transformer. Le dije, a mí me encanta, a ver, ¿tú qué estás viendo aquí? Y me dice, María, es que ya vi qué pasó. Y yo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Es que se está convirtiendo en Transformer, por eso está chueco. Y yo, claro, obvio, tienes toda la razón, ¿no? O sea, ya con eso. Ahí está el punto. Exacto, exacto. Entonces fue rayado con su coche chueco, pero porque se estaba convirtiendo en el Transformer, ¿no? Así como él estaba integrando el ser un Transformer y no el coche ahí todo destartalado, sino que se estaba convirtiendo en este Transformer. Está en un proceso de evolución y por eso exacto, así perfecto, exacto, ¿no? Wow, exacto, exacto. Entonces, bueno, siempre me vuela la cabeza este tipo de cosas. Qué totalmente. Y justo ahorita que mencionas que es como muy fácil, fíjate María, coincide mucho con, hemos estado con estas clases sobre trabajo con modos. Sí. Y al retomar justamente el trabajo del dibujo me preguntaban algunos colegas, ¿no? Estábamos incluso ahí discutiendo, ¿no? Es que Sergio, yo no le encuentro una forma a mi modo, o sea, por más que quiero dibujar, por más que pienso, ¿no? Y yo como lo espontáneo también y trato de ser muy creativo, mira, claro. pues, aunque no tenga una forma, mira, ¿qué le darías forma de aquí a acá? O cómo te lo imaginas, o cómo, es que soy yo, pero ¿qué diferencias tendrías? O sea, ¿cómo yo puedo distinguir a ti de tu crítico? No es que no hay diferencia, es que no sé, o sea, como en ese bloqueo, ¿te ha pasado que de repente si haya algún paciente, consultante, como le llamen, que diga, no puedo? Sí, no sé. sí. Y especialmente los que son súper cuadrados, ¿no? O sea, que cada vez que le saco la hoja y los colores, ya es como de, no, María, o sea, es que no sé cómo dibujarlo. Y yo, es que no se trata del cómo, o sea, no me importa el producto final, ¿no? O sea, lo que me interesa es ver cómo lo está sintiendo. Y eso que dices es bien interesante porque muchas veces tenemos el crítico tan internalizado o estamos como tan mimetizados con eso que entonces se crea como si fuera uno mismo. Pero es como, a ver, cuando tú estás tranquilo, cuando estás en tu adulto sano, cuando estás en tu niño sabio, no estás así, ¿no? O sea, entonces justo con una paciente que tiene, sí, literal, con una paciente que tiene como 30 y tantos años, así, llegó con un crítico súper fuerte, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues vamos a empezar a identificarlo. ¿Cómo te lo imaginas? Esta fue la cara, ¿no? El silencio incómodo, así, el cri, cri. No, es terrible, literal. Y entonces ya fue como, a ver, pues vamos a ver. Dijo, no, Mari, yo, a ver, vamos un pasito atrás. ¿Cómo sientes ese crítico? Me dice, es que es como que empieza aquí en la garganta y empieza a explotar. Yo, ok, intenta plantearme eso. Creo así como una bomba atómica, ¿no? Okay. Y yo, ve qué fuerza tiene. Entonces ya verlo desde el, quedó horrible, María, y yo, me da igual, ve lo que está representando. Claro. Pero es un poquito a... Porque lo que te decía, ¿no? Tenemos esta concepción de si voy a dibujar la silla, tiene que quedar perfecta la silla, ¿no? Pero cuando estamos hablando de críticos, de modos de afrontar, pues no es que sea un objeto muy tangible, ¿no? O sea, que sea una cosa como de, ay, sí, aquí está, lo puedo ver, lo puedo sentir, sino que pues son nuestras percepciones, ¿no? Es nuestra subjetividad. Y creo que en este mundo tan cuadrado, ¿no? Y tan tienes que seguir un caminito, darle espacio a las subjetividades acaba pues haciendo la diferencia, ¿no? Y entonces cuando pudo representar esta bomba atómica con muchísimas ondas, le hizo un sentido que se le salían las lágrimas de verlo. Sí, claro. Sin poder al principio identificar cómo era esa cosa, ¿no? Cómo era esa maldita voz que le estaba diciendo de 1000 cosas horribles, ¿no? Entonces, pues fue como empezar a identificarlo desde ahí. Qué bien. Sí. Y literal que no puedan, o sea, que alguien diga no puedo y no puedo, o sea, obviamente desde su afrontamiento, obviamente desde el crítico, literal, o sea, que alguien te diga, o sea, como que no puedo y no quiero. ¿Te ha tocado, o sea, que tenga, porque yo desde mi idea, ¿no? Yo digo, claro. Ay, realmente todos tenemos esa flexibilidad, yo me acerco, claro. Ay, no sé cómo dibujar, mira, hazlo, si no lo haces, yo les digo muchas veces, sí. Pues si no lo haces, pues yo tengo hasta las 3:30. Sí, aquí te espero. Aquí yo puedo esperar. Sí, claro. Es parte de mi trabajo. Claro. No, Sergio, ¿cómo crees? Pues ya, vámonos, pues vamos, haz lo que puedas. No se vale una rayita, una cosa, un bolitas y palitos. Tienes que darle una forma y yo me voy a quedar contento con lo que sea. Y siempre funciona, pero justo esto es muy, muy como reciente porque me decían algunos colegas, es que Sergio, no, o sea, yo sí me pongo a pensar, como terapeuta me pongo a pensar de querer representar a mi crítico, es que soy yo, pero yo le decía, pero tiene que haber algo distinto, ¿no? Claro. Esa cara, no, pero es que es interno, Sergio, entonces, pues aunque sea el interno, tu corazón se va a enchuecar, cualquier cosa, claro. No puedo, entonces yo sí me quedé pensando, dije, ¿qué tanto realmente puede
acontecer en una sesión. Y si tú has vivido estos desafíos como en curiosidad, puede que digas, no, siempre cooperan y... Claro, pues siempre acaban cooperando, o sea, no me ha tocado uno que neta haya sido como de no lo voy a hacer. Exacto. No lo voy a hacer, ¿no? Sí, no me ha tocado, que digo, también hay que leerlos, ¿no? Ya cuando hay como más vínculo, Claro. ya es como más fácil que surja. Pero, o sea, por ejemplo, tengo dos presentes, con una adolescente que tendrá ahora como 13 años, más o menos, la más perfeccionista que te puedas imaginar, ¿no? O sea, todo, cuando hacemos como estas pruebas proyectivas al principio del tratamiento, tardó 2 sesiones en acabar 4 dibujos, ¿no? O sea, porque era así como de, ¿no? Y le salió aquí chuequito ¿no? O sea, todo así como tenía que ser súper perfecto. Con ella, pues mucho lo que fui trabajando fue que se soltara, ¿no? Que aquí estaba la posibilidad de equivocarse, yo me equivocaba, ¿no? Y entonces era como, no, pero no pasa nada. Y yo, ¿por qué conmigo no pasa nada y contigo sí, ¿no? A ver, explícame. Entonces ya fue como irla llevando un poquito por ahí. A ella la empecé a ver presencial, pero después la empecé a ver por Zoom, y una de las cosas como que hicimos fue bueno, voy a cerrar los ojos y tú me vas a guiar y yo voy a seguir tus indicaciones para crear algo, y después al revés, ¿no? Y entonces ya me guiaba, no, María, pero es que del otro lado, es que no, y al fin, o sea, no terminó la indicación y me dijo, ya no puedo, me estoy frustrando muchísimo, y entonces fue parar la actividad y fue decir, ok, pues vamos a ver cómo se está sintiendo tu cuerpo, ¿no? Y me fui más a la parte corporal como para empezar a integrarlo también. Que también creo que algo bien valioso es que no se necesita terminar por completo la actividad. No tiene que haber un producto final para poder ver lo que está pasando con la otra persona, para que la otra persona pueda empezar a soltarse. Ya después lo volvimos a hacer y sí lo logró, ¿no? Pero bueno, o sea, la primera vez no hubo forma. Ya cuando se dio cuenta que yo también decía las indicaciones fatal y que decía, bueno, no pasa nada, de aquí lo agarramos, ¿no? Y así ya fue como pues irle bajando un poquito al ritmo. Esa con ella, que fue un súper reto, y con otra que ya adultos, ¿no? Que es cuando, porque todavía los niños como que pueden fluir un poquito más, pero con adultos que me dicen, no, es que de verdad no se me ocurre nada. Nada, no se me ocurre absolutamente nada. Y yo, a ver, ¿cómo nada, no? ¿Qué te dice este crítico? ¿Qué no sé? Bueno, entonces ya es como ir viendo de dónde viene, o sea, como primero hacer la parte contextual para después poder representarla, o yo me voy mucho a la sensación, ¿no? Ok, entonces explícame cómo está esa sensación, porque hay unos que me dicen, es que no te puedes decir ni con palabras, porque claro, es una masa tan grande, tan agresiva, tan de mil cosas, que no hay posibilidad de decir, claro, o sea, es así, ¿no? Se siente así. ¿Cómo te lo explico? Pues con un color explícamelo, ¿no? Y ya, entonces empezamos básico. Escoge. Exacto. Me dice, no, es como rojo. Y ok, a ver, el crítico es rojo. Perfecto, a ver, agarra el rojo. ¿Cómo es? ¿Es como un círculo? ¿Es como una espiral? No, son como rayones, claro, porque está bien enojado. Entonces, a ver, rayonea la hoja, sin expectativa, ¿eh? No pasa nada. Entonces ya de ahí se va creando, pero cuando veo ese reto me voy como a la sensación, ¿no? O sea, ¿qué te genera? ¿Qué color le pones? A veces ni siquiera una forma tal cual, ya con los colores te está diciendo un montón, ¿no? Entonces, que vayamos como desde ahí. Eso sí, es... justo yo le decía a estos colegas, digo, es que a mí no me ha pasado, a mí sinceramente como que no cooperen, y tampoco es ponerme la corona, porque al final el trabajo es de ellos, ¿no? Claro, totalmente de los pacientes. Sino yo decía, es que no me ha pasado, o sea, incluso me acuerdo que una chica me decía, hace muchos años, yo apenas creo que estaba en el programa de certificación, y me decía, es que no sé, o sea, no tiene forma, no tiene, había como un crayón grande en el consultorio, porque estaba en un consultorio como improvisado, me mandaron ahí a un consultorio de niños, y había como un lápiz de esos grandotes azul, pues sería como este. Perfecto. Y se quedó azul, y a mí azul yo decía, a mí me puede representar algo el azul, a lo mejor a mí es calma, a lo mejor a tu vecina va a ser algo totalmente distinto, a ti es el crítico, es correcto. Pero ¿se puede llamar azul? Claro. Sí. Entonces yo decía, es que a mí no me ha pasado, porque creo que, como bien mencionas, al ser una necesidad emocional básica, primaria, el juego de la espontaneidad pues permite esa flexibilidad. Claro, y justo porque creo que es como tengo que hacerlo cuadrado, ¿no? Tienes que ponerle una forma, un personaje, un objeto, y al final, si es una línea azul lo que estás sintiendo, pues bienvenida sea la línea azul, para empezar a ver que tú no eres esa línea azul, ¿no? Tú eres mucho más que esa línea azul, eres mucho más que esa bomba atómica que va saliendo, eres mucho más que esa sensación, y entonces ya genera ok, lo logré, ¿no? Y se van soltando, o sea, literal se van soltando, pero ya nos está diciendo ahí como desde el no puedo, pues ya nos está diciendo el juego de la espontaneidad, -3 tal vez, ¿no? O sea, que hay que trabajar mucho esa parte para que se empiecen a soltar. Que también
pues desde si hablamos de la niña interna, ¿no? Del niño interno, pues cuántas veces con pinturita, en el kinder, con crayolas y lo que fuera, que conectan mucho con eso, ¿no? O sea, que es como el permitirse ensuciarse, el permitir, pues, salir desechos de la sesión, ¿no? O sea, también se vale y es conectar con esa parte que probablemente estuvo muy reprimida o que no le dieron chance de salir, ¿no? Que no le dieron chance de jugar, de experimentar y qué mejor que, pues, que hacerlo desde ahí. Perfecto, qué interesante. Muy bien. Muy bien, pues qué gusto en serio tenerte aquí, María, y poder escuchar estos temas tan interesantes. Y me surgía justo cuando nos estabas comentando, me surgió la pregunta de si hay alguna situación, algo muy específico que tengamos que tomar en cuenta conforme la edad. O sea, si yo voy a trabajar con un niño, con un adolescente, con un adulto mayor, ¿hay algo que cambie significativamente o puede ser muy abierto y como muy flexible? No sé cómo poder preguntarte. La realidad es muy abierto, o sea, tú puedes usar pintura de dedos y un niño de 3 años puede usar pintura de dedos y una persona de 70 años puede usar pintura de dedos. Lo único que yo considero al momento de intervenir con el arte es si hay algún tipo de discapacidad física, ¿no? O sea, a veces es mucho más fácil, o sea, por ejemplo, se viene a mi mente, ¿no? Cuando hice mis prácticas en un hogar, en una casa hogar para adultos mayores, pues me tocó trabajar con una persona que ya había tenido como muchos microinfartos y entonces la movilidad en las manos era nula, ¿no? Entonces agarrar un pincel se volvía pues, la tarea más frustrante de su vida, pero empezar como a mojar su dedo y hacer líneas fue muy fácil para ella, ¿no? Y estuvo bien bonito porque particularmente con ella era súper artística, ¿no? Le encantaba pintar, le encantaba dibujar y estaba deprimidísima porque no podía agarrar un lápiz. Pero entonces encontrar estas otras formas en las que no necesitas un utensilio tan profesional, exacto, que con tus dedos puedes hacerlo, pues ya acaba siendo súper bonito, ¿no? Entonces solo yo lo único que consideraría sería, bueno, si alguien es alérgico a algún material, o sea, que tengan como piel muy sensible o este tipo de cosas, o si hay algún tipo de discapacidad física que no permita tomar ciertos objetos, ¿no? Entonces, pero la realidad es que también estaría interesante ver como qué pasa ya que toman el lápiz y se les cae, ¿no? Y empezar a tolerar un poquito esa parte, pero sería como lo único que en mi experiencia ha sido como tema para ver, ¿no? O sea, como para considerar. Para poner atención. Exacto. Y entonces tu preparación de materiales es como tengo ahí todos mis materiales de arte para aquellos que quieran iniciarse en en este mundo tan interesante, claro. tan infinito, ¿no? Claro. Es como conviene tener de todo, que es más fácil con la propia pintura, con plastilina, con arcilla. ¿O cómo fue que tú te empezaste a hacer de tus materiales? ¿Cómo es esa preparación para empezar a introducirte como terapeuta en este tema? Pues cuando empecé ya como la práctica clínica, agarré todo lo que había en mi casa, ¿no? Y entonces me robé los pinceles. Los toppers. Exacto. Para que mi mamá Totalmente, mi mamá sí. Y yo, espero nadie lo use, ¿no? Pero sí, me llevé las pinturas que había comprado para las prácticas. Una de mis hermanas estudia diseño, entonces a veces le robo ahí pinturillas, ¿no? Que no lo escuche. Yo creo que ya lo sabe, así si estás escuchando. Sí, pero bueno, o sea, fui agarrando ahí varias cositas, crayolas que tenía desde hace mucho, ¿no? Colores, pero la realidad es que con un lápiz puedes empezar, ¿no? O sea, que muchas veces el lápiz le quita mucha expectativa, ¿no? Para los que es como, y ahora me encuentro enfrente a todo esto y ¿qué voy a hacer? Pues es como de, aquí hay un lápiz y no necesitas gran cosa, ¿no? Una pluma o lo que sea. Algunos ya empiezan con el lápiz y es como de, ¿tienes un verde? Y yo, sí, aquí hay verde, ¿no? O sea, como irlos introduciendo. Aquí está la posibilidad, ajá, total, pero la realidad es que puedes empezar con un lápiz y es menos amenazante que la caja entera de pinturas profesionales que es como, ¿y cómo le voy a hacer, no? Prismacolor y todo. Exacto, totalmente, sí. Y es chistoso ahora que dices lo de los materiales porque hace poco nos fuimos las del equipo de trabajo, las de Enarmonía, nos fuimos a una convivencia en estos lugares de toma vidno, iba a pintar, ¿no? Y yo, ay, qué increíble. Y no sé qué, o sea, yo también entiendo que es difícil, ¿no? Llegamos y entonces nos ponen la imagen y es así de, bueno, pues vamos a empezar a recrearla. Y solo nos volteamos a ver entre todas así con nuestra imperfección, nuestro fracaso, ¿no? Así de, uy, ¿quién sabe cómo va a salir esto? Pero un poquito sí, literal, que nos volteábamos a ver y nos moríamos de risa así de todo sea por el juego y la espontaneidad, ¿no? O sea, pero desde ahí empezamos a
pues ya te vas dando cuenta hasta tú. Y está padre porque te pones también en el lugar del paciente, que puede ser como complicadito, y pues es ir fluyendo, ¿no? Pero sí, claro. O sea, está bien, con cualquier cosa puedes empezar. Y hay pacientes que se sienten más cómodos a lo mejor con las crayolas, hay pacientes que se sienten más cómodos con el lápiz, hay pacientes que se sienten cómodos con los pinceles, ¿no? Entonces también es ir fluyendo un poquito. O sea, la realidad es que no hay un step by step, ¿no? O sea, tal cual para ir como integrándolo. Okay. Porque sí, creo que hay veces que como colegas a veces es como, no, es que sí necesito los materiales perfectos, claro. y el material especializado, claro, para poder profundizar con el paciente. Claro. Y pues es eso, creo que es justo es promover esa espontaneidad, y algo que también, que tanto, y eso es como ya muy personal de ti, que tanto también necesitamos nosotros como exponernos a ese trabajo. Mucho. María, porque yo veo también, ¿no? Que muchos eran como, me acuerdo hace mucho, un colega, que lo hemos tenido en un en vivo pasado, uh-huh. Y en una ocasión yo no podía estar con el grupo. Tenemos un grupo de personas con trastorno evitativo de personalidad, ajá, y fobia social. Okay. Y entonces me dice, yo no podía, y me dice, yo me encargo. Y él observaba, estaba como apoyo, y dije, adelante, o sea, si claro, él me puede apoyar justo en los momentos que no esté, excelente. Le dije, está bien, yo me voy como en media hora. Entonces está con ellos, y entonces de repente pone una canción, y los pone a bailar así como aleatoriamente, claro, así como súper espontáneamente. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en ese momento que empiezo mi imperfección y todo, sí, claro, el crítico, ya me tengo que ir, y me fui. Claro. Ya cuando salí me quedé pensando, dije, ¿por qué me fui en ese momento? O sea, me hubiera quedado a observar. Dije, no, es que si me dicen a mí, ¿cómo me voy a ver, no? El claro, terapeuta, ¿cómo va a bailar? No va a saber, ¿no? Y dije, no, creo que necesitaba quedarme. Tenía un poquito de tiempo, o sea, no tenía que irme en ese momento, claro, pero para poder como integrarme y poder probarme que también yo puedo, ¿no? Porque claro, de repente, pues sí, oye, produce y exprésate, y a veces que tanto nuestra inhibición emocional, claro, nos permite. Claro. Entonces, ¿qué tan favorable consideras eso? Súper favorable. O sea, a mí algo que me ha pasado con los niños, que creo que son los maestrazos en todo esto. Los mejores profesores. Literal. Muchos, cuando les pedía yo que empezaran a hacer algo, me decían, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo, pues yo te estoy observando. Y entonces me decían, no. Y entonces dije como, ¿te parece bien si yo también hago contigo la actividad? Yo también me incluyo, yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, y si necesitamos ayuda, nos pedimos ayuda, ¿va? Y entonces ya era como de, sí, me parece bien. ¿Tú qué estás dibujando? Y yo, no, pues yo estoy dibujando. Y entonces eso ya les baja un montón también la presión de tener que, como el observador ahí atrás, ¿no? Como pasa en muchas terapias, como de yo te observo y tú haces todo, sino que me involucro contigo, y también es súper bonito porque acaban viéndote como un humano, y es más fácil conectar con un humano imperfecto que con el terapeuta de 1000 títulos atrás, ¿no? Entonces, para mí es imprescindible que te empieces como a exponer a esto, porque así es más fácil transmitirlo, ¿no? Si es como de, oye, a ver, dibuja eso. Pero es como de, no, pues es que no sé cómo, pero tú tampoco tienes idea de cómo, pues va a ser muy difícil poder conectar con esa persona, porque se conecta desde el esquema, ¿no? Totalmente. Pero si ya es como de, ¿sabes qué? A mí también me cuesta un montón de trabajo, y yo se los digo, ¿no? O sea, es como de que a veces me ponen a dibujar cosas bien raras, y digo como, bueno, a ver, lo voy a intentar, pero no me va a quedar perfecto, ¿ok? Y ella me dice, no, María, no pasa nada. Y yo, ok, entonces si no pasa nada con que el mío quede perfecto, para ti tampoco va a pasar nada, ¿eh? Ese también es tu consejo, ¿eh? Exacto, te aplica a ti, nada. Exacto, entonces ya les va bajando también como toda la ansiedad y la presión de tener que hacerlo perfecto. Yo muchas veces hago dibujos a propósito horribles, o hago rayones así, y es como de no. Y te voy a explicar por qué lo hice así, ¿no? Para que tampoco se sientan con tú que eres más grande, ¿no? Que tienes ya pues más motricidad desarrollada, que tienes como más experiencia en todo esto, te salió mejor, y entonces a mí me está saliendo fatal, entonces a veces me equivoco adrede como para bajarles la ansiedad, y también para exponerme a mí, porque claro, yo soy súper perfeccionista, ¿no? Entonces también para mí ha sido una herramienta de, pues no quedó perfecto, pero quedó y expresó algo, ¿no? Y ya con eso estamos del otro lado. De sanar nosotros mismos, exacto, ¿no? Porque también y también creo que pues invitar justo a los terapeutas que quieren entrar como en este tema, en estas estrategias, porque sí considero que a veces como terapeutas es como
ay, si voy a hacer arte, casi, si voy a trabajar con arte, tengo que haber pintado como Picasso, claro. ¿no? Exacto, y no, o sea, puede salir horrible y eso es lo bonito del arte, porque está abierto a tu propia subjetividad. Y entonces puede ser, y no me digan que han visto así pinturas siempre súper profesionales, ¿no? Hay pinturas que dices, ¿qué es esto? O que dices, qué asco, ¿qué es eso? Pero que al final está evocando algo, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que te evoque algo a ti, a tu paciente, a tu cliente, a la persona, y que le haga sentido, ¿no? Y ya cuando les hace sentido, entonces uno, puedes conectar, y dos, baja la ansiedad durísimo, ¿no? Y entonces pueden acabar siendo más espontáneos, ¿no? O sea, jugando más, liberándose un poquito más. Sí, me acordé ahorita que decías, ¿no? Esto el ultraterapeuta de arte, ¿no? Sí. Me acuerdo en una exposición, había literal una pantalla con una imagen, o sea, era un video como una televisión con una imagen de un camión juntando como basura. Uh-huh. Y yo, no me acuerdo por qué había salido con algún paciente ese tema, y me dice, tiene todo el sentido, Sergio. Y yo, ¿cómo? Sí, claro. Es un tractor limpiando, ¿no? Sí. Sergio, es que todo lo que vemos en la televisión es basura. Y todo lo que... Yo decía, wow, o sea, qué profundidad. Claro. En serio, a veces a veces podemos subestimarnos o subestimar al paciente como si el arte fuera como... Porque creo que ese va a ser el miedo que muchos terapeutas por eso no se animan a estar trabajando con este tipo de estrategias, porque es como yo no voy a hacer, desde nuestra crítico, desde nuestras normas inalcanzables, desde nuestro fracaso, no, a mí no me va a quedar, ¿no? Entonces, para aquellos que estén viendo este video se animen, porque creo que puede ser algo muy fructífero y para sobre ambos. Todo, sí, en nuestro proceso. Claro, porque al final conectas, ¿no? Es como, pues yo también soy imperfecta, ¿no? Yo también tengo miedo de que me salga mal, pero me estoy exponiendo, y qué mejor que darle ese ejemplo a tu paciente, ¿no? A tu cliente, y que pues es realmente como ese modelo a seguir, ¿no? O sea, como que cambia por completo en la dinámica de la rigidez a decir, pues aquí vamos a movernos, si solo es así, pues nos movemos así, ¿no? Y si aquí pintamos y solo hacemos rayones, pues solo hacemos rayones, ¿no? No hay ninguna expectativa y está bien también, ¿no? O sea, también se vale ir por allá. Okay. Y como chisme, ¿qué valen las estrategias? O sea, en las artes, ¿cuáles son las que más te llenan? Como que dices, esto es lo mío, esto me encanta. Pues hay una herramienta en particular que uso con todo porque me parece que es súper completa y que la primera vez que yo la hice quedé así con la boca abierta. Lo que aquí les va el chismecillo, ¿no? La técnica. Vamos a saquen sus cuadernos. Esta es la parte en que empiezan a anotar. Saquen su hoja blanca. Pero bueno, o sea, yo lo que hago es que me la enseñaron así, ¿no? Pones una hoja blanca o de cualquier color, o sea, con la que conecte el cliente, el paciente, con una cartulina, o sea, se vale usar el material que sea, y se pone ahí con la persona. Entonces le das un lápiz, no necesitas otra cosa. Le pides que tome el lápiz y que conecte con algo. Un enojo, o sea, si viene enojado el paciente, que conecte con el enojo, que conecte con la tristeza, que conecte con el miedo, que conecte con la emoción que quiera o con la sensación que le produce el crítico, lo que le produce, ahora que dices lo de la fobia social, ¿no? O sea, con esa fobia, qué es lo que pasa con cualquier emoción, con cualquier situación, con lo que sea. Y entonces le pides, bueno, esto también depende, ¿no? Si tienen una desconfianza muy fuerte, no le pides que cierre los ojos, pero si no, que cierren los ojos y que empiecen a garabatear, pero tiene que ser garabato, ¿ok? Un garabato de lo que eso les está generando. Entonces me quedan viendo así, ¿cómo? Sí, literal. Entonces dejas que tu mano se vaya, cierras los ojos, conectas con el enojo y entonces es bien interesante porque puedes ver a veces como el super rayón así o como con mucho miedo, ¿no? Empezar a como pintar, empezar a ponerlo y me parece impresionante. Les voy a leer tal cual eso porque no quiero decirlo mal. Pero fíjense, el primer trazo es algo más que un signo. Es el símbolo de representación, de estar en el mundo. Y ya con que estés haciendo un trazo ya estás diciendo algo, ¿no? Ya significa que estás aquí. Es la marca estructurante del ser. El dibujo me permite ser, me devuelve la realidad de ser. Es la imagen de uno mismo en el mundo. Y cuando hacemos garabatos, lo que dicen aquí es que los niños han interiorizado las caricias en una etapa preconsciente y preverbal para poder crear. Y el garabato es esa representación de la caricia.
que ya empezamos a hablar de la primer necesidad emocional, ¿no? O sea, de la conexión y aceptación, del haber estado contenido. A alguien que le cuesta mucho empezar a garabatear, ya ve toda la información que nos está dando, ¿no? Con el quién soy yo en el mundo, con el tengo un espacio en el mundo, con el puedo conectar como con el mundo, ¿no? Y qué caricias recibí, cómo fue esa caricia, y lo empiezas a plasmar, ¿no? Entonces, por eso se empieza con el garabato, ¿no? O sea, porque ya nos está dando un montón de información y le permites a la persona que garabatee todo lo que pueda. Es impresionante porque de verdad hay pacientes que se me quedan viendo así y empiezan a hacer líneas así. Niños súper privados emocionalmente, con muchísimo abandono, con muchísima imperfección, ¿no? O sea, están así como de, uy, niños ya más como trabajados, ¿no? Más confiados, ya llegan y entonces hacen mil cosas. Y cuando terminan de hacer su garabato, le pides que abra los ojos. Y entonces ven su garabato y es como, a ver, cuéntame del garabato, ¿no? Y es como de, no, pues se ve horrible, se ve rarísimo. No, pues no me está diciendo nada. Y entonces es empezar a que te diga algo. Entonces les doy colores, les doy cualquier material, dependiendo un poquito, y vamos a empezar a encontrar figuras dentro de ese garabato. Entonces hay niños que solo dibujan colores. Y aunque dibujen solo así como en este circulito y en este otro, ya empieza a ver algo en ese garabato, en ese sinsentido, ¿no? En esa primera expresión de lo que soy, de lo que siento. Hay gente que acaba encontrando figuras impresionantes, ¿no? O sea, que transforman por completo el garabato, ¿no? Y que me han hecho volcanes, que me han hecho el que hacía con mi hermana, así no por exponerte, pero el que hacía con mi hermana, justo estábamos como... Yo estaba como trabajando con mi ansiedad y ella con su tristeza, y al final generó como una muñequita que estaba así, ¿no? O sea, como viendo para arriba, y me decía, es como esta liberación. Yo hice un pulpo así con 1000 manos, porque así se siente mi ansiedad, ¿no? Los ojotes así como viendo un montón de cosas con un garabato search, o sea, no necesitábamos más, ¿no? Otra paciente me acabó creando un volcán, ¿no? Con las rayas así, y era como, es que estoy muy enojada. Y yo, sí, ponlo, y ahora transfórmalo. Entonces ya al ponerle una imagen a eso, acaba siendo completamente diferente. Esta estrategia me encanta porque puedes utilizarlo con lo que sea. Yo la primera vez que lo hice, que fue en mi clase de la arteterapia, empezó la chica diciéndonos como de, pues empieza con el garabato. Yo decía, pero es que, ¿qué voy a crear yo con esto, no? O sea, mi imperfección, mi fracaso, todo se activó. Y entonces ya pues empecé a garabatear y empecé a pensar en mi crítico, ¿no? En el tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú no nada. Y entonces empecé... Me doy de baja ya. Sí, ya no quiero, exacto. Y entonces lo empecé a plasmar ahí, y cuando me di cuenta había como un pez. Y entonces dije, ok, le puse el pez, y al final fue bien bonito porque transformé ese pez y lo ridiculicé, ¿no? Entonces era un pez ahí con brackets, con una cejota, ¿no? Y entonces ya fue como decirle a mi crítico, pues ve cómo estás tú, ¿no? En un pez con brackets, ¿no? Y entonces fue como, y me encantó lo que cree, y yo les digo que dibujo fatal y que no, o sea, no es como sí, que no es la como... super Picasso ni nada, pero con mi creación fue decir, wow, o sea, ve lo que pude transformar, ¿no? De que mi crítico me estaba atacando y al final hasta lo ridiculicé, salí ganando. No, o sea, pero fue un poquito como cara. Desde ahí. Exacto. Entonces, por eso me encanta esta estrategia, porque la puedes usar con voz tóxica, con modo de afrontar, con una emoción en particular, con lo que tú quieras, y va a salir algo, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que tiene como 12 años que empezó con una ideación suicida súper fuerte. Ya estaba haciendo cartas de despido, ya estaba como, de verdad que yo decía, ¿y ahora de dónde me agarro con esto? Entonces, cuando empezamos a explorar un poquito, le dije, ¿pero qué es lo que está pasando, no? Y me dice, es que tengo un vacío enorme que no sé ni cómo transitarlo. Entonces le dije, ok, pues vamos a trabajar con el vacío. Empezamos a trabajar con el vacío y le dije, vamos a ver qué pasa con el vacío. A ver, vamos a encontrar figuras en el vacío. Le dije, yo también tengo un vacío. No es tan grande como el tuyo, pero también tengo un vacío y te lo voy a compartir, ¿no? Entonces, que yo me vulnerara así con ella también fue como bien sanador para ella, ¿no? Sí. Entonces ya empezamos me decía, María, no encuentro nada. Y yo, colores, solo vamos a poner un color. Y de la nada encontré un reloj de arena, ¿no? Y me decía, es que siento que el tiempo se me va. Y yo, ok, vamos a seguir viendo qué encuentras. No, hay una serpiente. Ok, ¿esa serpiente cómo es, no? Y al final había muchos elementos en ese vacío. Entonces le dije, ¿y realmente estás vacía? ¿No? Y ya me dijo como, pues no, ¿verdad? Y yo, no, pero vamos a empezar, y yo estoy aquí contigo, ¿no? Mi vacío también tiene un montón de elementos que podemos compartir. Y entonces fue bien bonito como que empezar a ver que si bien estaba ese vacío, también ese vacío tenía mucho que enseñarnos, ¿no? También ese vacío tenía mucho que aportar y que ponernos sobre la mesa.
Entonces, Claro. pues fue súper bonito. Qué interesante, en serio, voy a hacer mi garabato, voy a hacer mi... Sí, háganlo, de verdad háganlo. No saben lo sanador que en su casa, sin presión, sin que tengan que enseñarlo al mundo, pero para que vayan conectando también con la técnica y que pues se sientan seguros de compartirla con las personas con las que trabajan. Increíble. Y ahorita me surgieron dos preguntas, pero con esa arte también, ¿qué se hace? O sea, una vez que se termina el ejercicio, ¿es recomendable que se lo lleven? Sí. Es recomendable que, a veces yo digo, no, déjenmelos para Sí, verlos. lo tengo en el expediente. Sí, están bien bonitos, ¿no? Sí. Es mejor que nos los quedemos, que los sigamos trayendo en otras sesiones, o también depende, es como muy variable, depende de la persona. Depende un poco, hay muchos, por ejemplo, con niños muy chiquitos, es como, no, tú quédatelo, te lo regalo, ¿no? Y entonces ya me los quedo yo y los tengo ahí como para cualquier referencia. Con esta chica en particular, la del vacío, sí le pedí que se lo quedara a ella y que lo pegara en su cuarto, ¿no? Para que fuera como este recordatorio de que no estaba vacía, ¿no? O sea, de que a veces sí podía haber hoyos negros, que era completamente normal, pero que no estaba sola transitando ese vacío, ¿no? Entonces se lo llevó, ya me enseñó fotito de que lo pegó en su cuarto, ¿no? De que lo tenía por ahí. Hay otros que le toman foto y me dicen, ya lo voy a poner de fondo de pantalla y está bien, pero al final a mí me gusta que se los lleven, o sea, sí hay veces que me los quedo yo, hay veces o que les tomo fotito y después se los llevan, porque al final sí, está como para su expediente y los dejamos allá, pero con la otra persona es este recordatorio de sí se puede, ¿no? De lo que pudiste formalizar o integrar en esa sesión o que tienes que seguir integrando como, pues para arraigarte, ¿no? O sea, como para tener este recordatorio. Entonces, me gusta que se los lleven, pero a veces me los dejan, a veces les pido que lo enmarquen, a veces hay como... pues sí, cosas muy específicas que hacer. Rituales cognitivos, diríamos, exacto, ¿no? O sea, exacto, como, justamente. Encuádralo, claro. O aplástalo, quémalo, tíralo, claro, esconde, exacto, así, ¿no? exacto, transfórmalo, acaba de transmutar. Sí, también les he pedido que quemen cosas, ¿no? Con supervisión, ¿no? A lo mejor estoy... Exacto. O en lugar controlado. Exacto, ¿no? Exactamente. No en el bosque, que no causen algo raro en su casa, pero que sí, ¿no? O sea, que también se pueda quemar, que se pueda acabar de transmutar o quedarse un papelito, quedarse algo, ¿no? O sea, depende un poquito qué fue lo que se trabajó y qué es lo que se va a hacer con eso, pero sí, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en trabajo grupal, ahorita, no sé, que me está diciendo lo de la fobia social, pues que es como me choca como hablar con los demás, empezar a exponerte ahí, después juntar todo, ¿no? Juntar todas las obras de todos y ya es generar comunidad, ¿no? Como este sentido de ver lo que crearon todos, ¿no? O sea, que tu pedacito es tan importante como el de al lado para crear esto. Entonces, depende un poquito el contexto, pero sí. Y cómo coincide, ¿no? Ahorita me acordé también en algún momento en una tela Pellón, dibujábamos el crítico y era por grupos y decían, sí, no, es que todos lo imaginamos como una cucaracha. Pero con muchos ojos, Sergio, y entonces esa coincidencia terminan con ese esquema, esa trampa de aislamiento social y ese niño vulnerable que se siente totalmente aislado, alejado del mundo, pero aquí pertenezco a este grupo. Sí, mi granito de arena le hizo sentido al de al lado, ¿no? O sea, lo que yo creé tiene ahora un porqué y un para qué en esta gran obra que hicimos. Uf, ¿no? Qué bonito. Entonces sí, depende ahí un poquito como la estrategia o con quién estés trabajando, pero sí, totalmente. Muy bien. Sí. Y digo, se puede usar en cualquier fase de tratamiento y a veces, como decías, puede ser como una estrategia introductoria. Sí. Me da curiosidad, María, es frecuente, yo trato a veces de hacerlo, ¿no? Pero es frecuente también, ya después de haber trabajado la estrategia de arte, por ejemplo, conectarla a un ejercicio, se me ocurre, de imaginación reflexiva, claro. O algún ejercicio específico con modos con imaginación con sillas, usarlo en sillas. ¿Qué estrategias pueden introducirse a través del arte como desde el modelo completo? Pues una vez que se integra ya como la imagen, ¿no? Que sea la imagen que sea, la rayita azul, el mono azul, el círculo azul, lo que sea, puedes usarlo como el representante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este que nos habían enseñado en el de niños y adolescentes de neurolingüística, ¿no? De que rompe la imagen, ese lo he hecho mucho con ¿no? Ya que crearon el crítico, ya que lo transformaron, lo ridiculizamos primero porque muchas veces es ridículo lo que les está diciendo y entonces les pido que lo rompan, ¿no? Y rómpelo y pisotéalo y aviéntalo y ahora vamos a quemarlo. Entonces se hace como mucho desde ahí o en imaginación, ¿no? Muchas veces que aparece otra vez el crítico, entonces es, bueno, vamos con el crítico, imagínatelo, pero ya hay una imagen, ¿no? O sea, ya se creó algo que les está diciendo algo a ellos. Entonces, en imaginación se puede hacer también, o con las sillas, ¿no? Pon a tu crítico ahí, entonces ya pones al crítico y le empiezas a decir, o empiezas a negociar, o empiezas a, bueno, si es modo de afrontar, ¿no? O empiezas a hacer lo que sea con la imagen, pero ya tener un tangible
para muchas personas que no tuvieron la posibilidad de imaginar tanto de niños, ayuda un poquito a poderlo visualizar mejor, ¿no? O sea, no queda como tan abierto el asunto y entonces se puede hacer literal lo que quieras con eso que creaste. Sí, fomentar, yo me imagino que están de mejorar sus habilidades creativas, Exacto. el desenvolverse, el sentirse Exacto. conectados, entonces creo que son herramientas muy poderosas y como mencionas, complementarias, porque no solo se queda en el dibujo, se convierte en un ejercicio de imaginación, se convierte en un diálogo con sillas, se convierte en reparentalizar al niño, se convierte en una infinidad de cosas. Claro, en infinidad, por eso me encanta el arte, porque es infinito, ¿no? O sea, que quieres decirle al crítico, cállate, pero no puedes decírselo con palabras, pues rómpelo, ya que le estás diciendo mejor que con eso, ¿no? Y no necesité decirle nada. Pero entonces hay unos que empiezan así rompiéndolas y yo, no, a ver, pero con fuerza, oye, ¿qué está pasando? ¿A ti cómo te habla este mugroso crítico? Y exacto, así de, ay, no vaya a ser que lo lastime, ¿no? Entonces ya me dicen, a ver, hazlo tú. Entonces yo digo, bueno, yo hago una mitad y tú haces la otra, ¿no? Y entonces le empiezo a decir, ya no voy a permitir que no sé qué. Se como mueren perro. Sí, literal. Se mueren de risa y entonces ya empiezan, ya estoy harta, ¿no? Y entonces acaban, pues es como exponernos nosotros para que ellos también puedan, pero es como el trabajo con la voz, con el modo de afrontar, que puedan hablar y decir, oye, gracias, pero ya yo creo que te va a transformar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, con los modos de afrontar para poder negociar con ellos y ya, ¿sabes qué? Si me serviste un montón hasta ahora, pero ahora necesito ponerte algo más. Entonces les digo, bueno, ¿qué les vas a poner? Bueno, le incluyo una estrellita acá, le incluyo como una barrerita para que pueda saltar solo a veces, ¿no? Y entonces es también empezar a jugar y a negociar con estos modos y que puedan pues transformarse, ¿no? Que lo integren desde el no se fue, no me la va a armar porque ya lo saqué de mi vida, sino que ahora está transformado para mi bienestar, ¿no? Desde una parte más sana y no desde el que me mete el pie todo el tiempo. Entonces y ahí tengo una sensación de mayor control. Exacto. Y entonces ya, ¿no? Por ejemplo, había uno que había puesto como un murito y entonces era como de, es que sí puede entrar a veces. Y yo, pues sí, ¿no? Se traía una desconfianza durísimo. Entonces me decía, ¿cómo voy a ir confiando ahí? Yo, no, totalmente, ¿no? Pero si le ponemos ese murito para que salte solo cuando es necesario, va. Y entonces ya la semana siguiente fue como, María, sí salí con mis amigos, pero un ratito nada más. Ah, ok, pero ya saliste, ¿no? O sea, permitiste que bajara y que pudiera brincar solo cuando te sentiste incómodo, ¿no? Solo cuando ya no era bueno. Entonces ya era como también darle recurso a la persona, al modo para actualizarlo, ¿no? Decir, ya no tengo 3 años que necesito que me cuides de lo que me cuidaste en ese momento, ahora tenemos esta otra posibilidad, pero vas a seguirme cuidando, ¿no? Para que no se nos activen demasiado los modos y que digan, no, yo aquí me quedo, ¿no? Es empezar como a negociar, pero con símbolos, ¿no? Y entonces el inconsciente habla en símbolos y ponerle un símbolo tal cual al modo, ponerle un símbolo, un recurso que no tiene que ser así de que, claro, el corazón que me ama, ¿no? O el martillo tal cual, pero a veces sí, ¿no? Sí. Que ya lo empiecen a integrar desde ahí. Entonces, pues la técnica se vuelve más profunda. Totalmente. Sí. Bien. Muy bien, María, en serio ha sido un espacio, se me ha ido volando el tiempo, en serio está muy interesante y pues bueno, ya vimos diferentes ejercicios que pueden ser aplicados a todos los modos, desde los modos infantiles, ¿no? Estos modos de afrontamiento, los modos críticos y ahora que la terapia de esquemas está como enfocándose más también a la parte de diríamos como a la psicología positiva, a estos recursos, a este que llamamos adulto sano o en el caso de los pequeños o adolescentes, el niño sabio. No sé, ¿cuáles estrategias a lo mejor a ti te gustan o consideras que pueden ser muy funcionales para fortalecer que ahora que ya se conceptualiza mejor, pues ya lo entendemos, claro. Pero siempre ha sido como, sí, el adulto sano es nuestra parte sana, pero... ¿Con qué se come? Sí, exactamente. Claro. ¿Cómo podríamos como fomentar o fortalecer y reclutar a esta parte sana? Pues fíjate, un poquito lo que he hecho como para dejarlo como recordatorio, ¿no? O sea... por ejemplo, tengo una paciente ahora de Ucrania que, pues, se imaginan la desconfianza que trae, ¿no? O sea, como todo lo que hay ahí atrás. Pero un poquito lo que he hecho con ella, ella ha leído un montón de cosas porque, pues, le encanta, ¿no? Le encanta la psicología y todo. Y algo que he hecho para empezar a fortalecer el adulto sano, uno, siempre validando, ¿no? O sea, como de, oye, fíjate cómo esta vez lo hiciste distinto. Lo ha integrado súper bonito la terapia de esquemas, estoy súper orgullosa, ¿no? Pero ha podido integrarla súper bien y lo que empezamos a hacer es, como nos vemos online, puse una silueta humana, ¿no? Y entonces, justo la semana pasada me decía que pudo ser súper objetiva con sus hijas porque ya no se activó su recuerdo de desconfianza con ellas, sino que pudo como controlarlo y ser objetiva al momento de ponerles un límite, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo te imaginas eso?
me dijo, no, pues como un Buda, ¿no? Ya es muy espiritual, está metida como en esta parte. Y yo, ¿y en qué parte del cuerpo se siente Buda? Dice, no, pues fue como de aquí para arriba, ¿no? O sea, porque era como en la cabeza que me permitió verlo desde atrás y decir, no estás en la guerra, no te están humillando, no te están haciendo nada, esa es tu hija. Entonces salió el Buda y lo pusimos como ahí la imagen, ¿no? El recortito en la cabeza. Y después me dijo, y me puse a jugar con ellas y estuvimos muertas de risa y nos fuimos de un lado a otro y me recordó cuando era más joven, ¿no? Que iba a la playa y corría en la playa y me valía así, me caía, ¿no? Y yo, ¿y dónde se sintió eso? En el pecho, me llenó por completo el pecho. Ok, vamos a poner esa imagen de la playa en el pecho. Entonces acaba siendo como estos símbolos que nos regresan, ¿no? Como a construir y empezar a formar el adulto sano, ¿no? Entonces ya se quedó con la sensación de que es espontánea, ¿no? Y que es objetiva. Entonces fue como irlo poniendo desde ahí. Se puede hacer de muchas formas, ¿no? Aquí porque pues estamos en Zoom, entonces pues saca la silueta y pégale lo que sea. Pero ahí, pues puede ser con recortes de revistas, ¿no? Puede ser con tus propios dibujos. Hay un símbolo en particular, la letra de una canción, ¿no? Y empezar a ponerlo y a construirlo para darle forma también a este adulto sano, ¿no? Que tiene un montón de características y un montón de recursos que nos cuesta ver, pero que si los empezamos a materializar, ¿no? Y a poner, ok, tu Buda está acá y entonces cuando lo necesites, regresa tu Buda, ¿no? Ten tu imagen ahí, regresa tu Buda. Ah, ok, entonces ya sabe que se tiene que hacer para atrás, que tiene que regularse, que tiene que ver la situación y tal, y que cuando está súper estresada puede salir a la playa a correr, porque vive en la playa, ¿no? O sea, tiene posibilidad. Entonces puede salir a correr a la playa y ya es como el recordatorio más tangible de hacerlo, como de aterrizarlo, ¿no? Porque si no se queda, bueno, mi experiencia se ha quedado como muy en el aire y entonces es poder poner esos símbolos que nos conforman, ¿no? Que es parte de nosotros, de lo que creemos, que le haga sentido a la persona para podernos como enraizar, ¿no? Y poner en el suelo. Qué increíble, es que creo que como viendo todas estas vertientes, todas estas posibilidades, creo que lo más maravilloso es que pues realmente no existe ninguna contraindicación, no. O sea, no hay ninguna limitación, no hay ninguna regla, como dices, pues nada más adaptarnos en caso, como platicabas, ¿no? Si tienen alguna discapacidad física o alguna dificultad por alguna circunstancia, pero todos somos capaces de... Claro. Y a todos los terapeutas de esquema ya, atrévanse, ¿no? Atrévanse a hacerlo mal, ¿no? Atrévanse a equivocarse, atrévanse a ensuciarse, porque de ahí surgen un montón de cosas súper bonitas para ustedes y para las personas con las que trabajan. Sí, y apóyense, ¿no? Fíjate, sí. todo como que se acomoda. Siempre que nos toca los espacios de Hablando de Esquemas siempre hay como cosas es bien interesante cómo la vida se organiza, ¿no? Apenas el viernes justo un paciente salió de hospitalización y ahí aprendió a hacer máscaras con cartón y periódico. Wow. Ajá. Y entonces me decía, no, y me gusta hacerlas mucho y no sé qué, y yo... tantas aplicaciones sí, tanto que ¿no hay te que gustaría? hacer. Sí, ¿no? claro. Entonces, dije, claro, ¿no? Entonces, hoy justamente le comentaba, ya para que tenga la autorización de la directora. Ok. Y justo el próximo viernes van a hacer con máscaras. Y digo, wow, que en serio, el tener esas máscaras, el poder representar esos modos, el poder, es dar sentido y repito, creo que lo maravilloso, y como bien dices, María, invitando a todos los terapeutas, no hay limitación. Exacto. El único límite es tu cabeza. Eso. No, pero es real, ¿no? Es real, sí. O sea, porque ni siquiera el espacio físico. Puedes pintar en el suelo, puedes pintar lo que sea. O sea, puedes hacer lo que sea con lo que tengas enfrente de ti. Entonces solo es avivar esa creatividad que todos tenemos, ¿no? Que está ahí a lo mejor muy escondida, pero que está, y atreverse a explorarla, ¿no? Y puede pasar que haya algún bloqueo, o sea, de repente que digas, ya no quiero, o hoy no quiero, o algo pasó y digas, no, creo que ya no, no quiero hacer esto. Sí, o sea, y se vale, ¿no? O sea, con pacientes, claro. Y a veces es como de, no, ya estoy cansada, porque también es permitir, ¿no? No siempre tenemos que estar así, ¿no? O sea, sí. También es permitir. Sí, también para que nos interpreten, ¿no? Porque también van a decir, oye, pues se oye bien padre, pero va a ser muy cansado estar creando, no, claro. 3, 4 pacientes a la otra semana otra vez, o sea, que es parte del proceso, ¿no? O sea, este tipo de terapia no es, todas las sesiones vamos a hacer cosas. No, o sea, yo no soy terapeuta de arte nada más, ¿no? Antes que nada soy terapeuta, es que... Entonces, como que pues puedan ir viéndolo desde patrocinando, ¿no? Pero que puedan ir un poquito como descubriendo desde lo que tienen, ¿no? De los recursos que ya han generado, que pues sé que son un montón, e irlo adaptando, porque no todo tiene que ser arte, ¿no? No todo tiene que ser interpretable, ¿no? No todo tiene que ser perfecto, ¿no? También se vale que lo imperfecto traiga mucho
mucho, ¿no? Como con mi paciente, que el sinsentido haga sentido. Que me la voy a llevar eso. Sí, llévensela. Totalmente. Si lo ve, en serio, qué increíble, qué orgullo y que nos dejes tanto aprendizaje. No, gracias a ustedes por escuchar e invitarme. No, increíble, María, en serio estoy así encantado. También pues es parte de los tiempos, tampoco me gusta aprovecharme, pero lo que sí quiero aprovechar es generalmente siempre les hago la pregunta también, y hablando de patrocinios, ¿no? Que no es cierto, ¿eh? No. Que justamente siempre les pregunto a todos los que están en este espacio, la terapia de esquemas, ¿qué habrá cambiado tanto en tu vida personal como en tu vida profesional? ¿Qué pudieras compartirnos? Pues a mí me dio una guía súper clara, ¿no? O sea, yo estudié en la Ibero, entonces todo era psicoanálisis y era como muy poquito lo que había más allá. Y cuando encontré terapia de esquema, y después, bueno, yo quería irme a la cognitivo-conductual, ¿no? Pero cuando encontré terapia de esquemas que me la explicaba Marianne, yo decía como, pero es que esto lo tiene todo, o sea, ¿cómo, no? Entonces me encantó porque se me hace súper completa, a mí me ha hecho mucho sentido con mi historia, ¿no? O sea, como el organizar por qué tengo lo que tengo, ¿no? Por qué soy como soy, ¿no? Y el poder ponerle un nombre como bien clarito, pues a mí me ha cambiado la vida, y ver el avance y el proceso con los pacientes, creo que, o sea, nunca lo había visto así, ¿no? La realidad, o sea, sé que muchas sirven, ¿no? Y hay muchas cosas que claro que son bienvenidas, pero a mí se me hace una terapia súper completa, súper aterrizada y pues súper viva, ¿no? Que creo que esto es lo bonito, o sea, que sigue cambiando y que sigue incluyendo y que, pues, que seguimos aquí creando, ¿no? Y lo bonito y también parte de pues justamente para que conozcan los que no saben de esta terapia, pues es tan integrativa que permite esto, ¿no? Claro, o sea, no luchamos con estas intervenciones de arte, no luchamos con intervenciones más modernas, ¿no? Estos temas que ahora están actualizándose, las terapias contextuales, no peleamos con nada y puede ser totalmente integrado por toda la base teórica que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente cuando esté este video ahí en YouTube, ya vamos a estar a unos días con los dedos de las manos para que empiece la certificación. Entonces, pues invitarlos a este programa de entrenamiento de certificación en terapia de esquemas. Es una certificación internacional, entonces pues para que aprovechen y puedan acompañarnos y tener grandes experiencias como ahorita contigo, María. En serio, muchísimas gracias. Repito, si están interesados en el programa de formación, también tenemos diplomados en diferentes modalidades, justamente en niños y adolescentes, también es una de las vertientes. Y pues también pues todos los materiales que tenemos con muchísimo cariño, muchísimo amor, para que podamos, como bien decía María, que este es un modelo vivo y que sigue evolucionando, porque la terapia de esquemas que parece que vino para Latinoamérica para quedarse, porque es parte de nuestra cultura, de nuestra parte, de nuestra forma de ser. Claro. Y también en cuestión de anuncios parroquiales, también recuerden, si están interesados o interesadas en usar este espacio que es maravilloso, estamos en el espacio de Reprogramando TV, ahí en la descripción van a venir los datos, ahí pueden comunicarse y en automático pues van a poder tener esta comunicación y poder aprovechar este tipo de lugares. Y pues va a estar en YouTube este video, pues también recuerden activar su campanita, seguirnos para que este tipo de videos pues sigan promocionándose, saliendo, para que tengamos más alcance, justo porque la terapia de esquemas cambia vidas. Oye, a veces medio comercial, pero en serio, es real. Es real, Sí. Exactamente. Y María, también antes de irnos, no sé si quisieras compartir cómo te puede localizar la gente. Seguramente ahora que dicen, yo quiero eso, ¿no? Sí. ¿Cómo pueden llegar para poder tener tu servicio de psicoterapia, si son talleres, si son, Claro. ahora sí, tu espacio para que Claro. mucha gente llegue a ti Gracias. como gran terapeuta que eres? En serio, María, muchas gracias. Gracias. Pues yo trabajo en el Centro Terapéutico Vibra en Armonía. Nos pueden encontrar en Instagram como @vibra.enarmonía y ahí pueden enterarse de todas las cositas que hacemos y pues los esperamos. Sí, ahí van a tener miles de servicios, ¿no? Y todos desde esta perspectiva, ¿no? De buscar justamente sanar. Y pues, al final justamente la terapia de esquemas pues termina siendo esta base que se va complementando con tantas cosas que pues es dirigido a ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio. Y también de nuevo los colegas pues también sigan las redes sociales, porque también hay información importante. Y pues de nuevo muchísimas gracias, María, en serio un placer. Me encantaría seguir chismeando Sí, porque
siempre, sí, digo, ahorita estamos con estas temporadas y con estos invitados, seguramente vamos a ir repitiendo colegas para que sigan trabajando, platicando con nosotros diferentes temas. Y en serio, ya quiero que sea el próximo capítulo, Sí, María, muchas gracias. qué emoción. Muchas gracias a todos también los que nos están viendo, los que están escuchando, y de nuevo, infinitamente les agradecemos por seguir aquí a Terapia de Esquemas México, el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y en todas nuestras redes estamos como Terapia de Esquemas México, y pues creo que ya, no soy bueno para el tema de los datos, pero muchísimas gracias de nuevo, hasta luego. Gracias.